De una empresa llamada Immunova. Vamos a hablar con Linus Patz, que es CEO y cofundador de esta empresa. Hablamos del suero equino, que es noticia en el mundo. Nosotros lo contábamos el lunes con la buena noticia de que la ANMAT lo permite ya utilizar en clínicas y hospitales, pero Linus lo debe saber. Ante todo, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo te va? Yo estaba viendo repercusiones en el mundo, ¿no? De sitios web, de Europa, había la agencia AP que hablaban del desarrollo argentino. La verdad es un orgullo enorme. No quiero imaginarme si encima uno es el cofundador de la empresa. Sí, muchísimas gracias. La verdad que estamos contentos, sobre todo con los resultados, también con la repercusión internacional. Ya veníamos en contacto con muchos institutos de afuera y otros científicos, pero básicamente lo más importante es poder ponerlo rápidamente a disposición de los pacientes, así que la verdad es que estamos contentos. Yo tengo, veo que todos hicimos un curso intensivo de infectología, de cuestiones de ciencia, que no teníamos idea, ¿no? En el 2020, y sabemos que los ensayos son clave para saber las fases de un proceso, ¿no? Ni hablar del tema de vacuna, que es otra especialidad que tenemos. Pero yo estaba viendo números, que no sé si son los números definitivos o estos son una suerte de aproximación e irá cambiando. Usted corríjame, pero el suero equino, tengo entendido, reduce en un 45% la mortalidad, cual es asombroso, un 24% de la necesidad de internación en terapia intensiva y un 36% de la necesidad de un respirador. No sé si, Linus, si estos son números que se mantienen, fueron de una primera aproximación, cuéntenos. A ver, fueron de una primera aproximación, creemos que se pueden mejorar. Mejorar. El punto es, sí, el punto es, esto se planificó en junio, en mayo-junio, cuando empezamos a ver que el suero tenía capacidad inicialmente in vitro de bloquear el virus. Así es como funciona, son anticuerpos capaces de bloquear el virus antes del ingreso. Con lo cual se planificó rápidamente un ensayo clínico con la ayuda de un montón de, digamos, médicos especialistas en el tema y demás muy prestigiosos del país. Y digamos, algunas decisiones que se tomaron en ese momento se conocía menos el virus, con lo cual los resultados reflejan un ensayo clínico que se hizo muy rápido en 250 pacientes y que hoy, a la vista de lo que se sabe hoy, hubiéramos hecho levemente distinto. Por eso digo que los números pueden mejorar. Ajá. Porque, por ejemplo, los datos que usted dijo del 45% solo es en un grupo de pacientes, en los severos, que son los que, entre otras cosas, necesitan rápidamente algo. No había demasiado, sí existe el uso de corticoides, que mejoró muchísimo, pero algún otro tratamiento. Entonces, ese N de esos pacientes, el N es la cantidad total de pacientes probados durante el ensayo clínico, es bajo, con lo cual creemos que en la medida en que mejoremos el acceso al medicamento, se pueda tratar en más gente e incluso empecemos a tener lo que ya sería una sintonía fina. Por ejemplo, supimos por el ensayo que se benefician aquellos pacientes que no tienen anticuerpos en determinada fecha. Entonces uno va realmente pudiendo elegir qué pacientes se van a beneficiar seguro y no dándoselo masivamente a la gente. Claro, ya van detectando a quién le puede servir más y por eso pueden subir estos números. Exactamente. Entonces pueden subir, es una cuestión matemática y de estadística, ¿no? Hubo muchos pacientes moderados que a los 28 días igual espontáneamente se curan. Hay muchísima gente, todos conocemos gente que no tuvo que ingresar al hospital a la fase severa o a UTI, sino que espontáneamente al cabo de una semana. Entonces, elegir bien esos pacientes podría hacer que mejoren los números, ¿no? Entiendo. Y le hago una pregunta más terrenal. ¿Cómo se les ocurre esto de crear un suero equino? Al principio de la pandemia nos enteramos del plasma, que suena muy lógico. Decís, bueno, si alguien ya tuvo la enfermedad, desarrolla anticuerpos, le puede pasar el plasma a otro. Cuentan que Pasteur ya tenía esta idea, que fue quien la desarrolló, etc. Pero el suero equino, ¿es algo que ya se hizo afuera y ustedes importaron la idea y la mejoraron? ¿O es algo que ya de por sí existía, lo cual también es un mérito que se desarrolla en la Argentina? ¿De dónde salió? Sí, a ver, los científicos no creamos en general, sino desarrollamos en función de toda la comunidad científica internacional. O sea, todos partimos del conocimiento general que hay en la comunidad. En nuestro caso en particular, digamos, los sueros se conocen hace muchísimos años. Son sueros ahora mejorados y con mayor seguridad por cuestiones de biotecnología, pero se usan para sueros antiofídicos, antialacrán, digamos, salvan vidas todos los años y hace muchísimos años.
nosotros ya veníamos trabajando en un concepto similar para otra enfermedad muy grave en el país. Se llama síndrome urémico hemolítico, afecta a los chicos, digamos, la que se conoce comúnmente como mal de las hamburguesas. Claro. Mal cocida, ¿sí? Con lo cual ya veníamos trabajando hace mucho, incluso habíamos presentado el plan clínico de desarrollo clínico ante la FDA, ante el ANMAT, el organismo regulatorio argentino, y ante la EMA, que es el organismo regulatorio europeo, porque no tienen ningún tratamiento en el mundo. ¿También era un suero equino eso? ¿O es un suero equino? Es un suero, es un suero equino que no está disponible. Hicimos preclínicos acá y en Estados Unidos, fase 1 en el hospital italiano, y estábamos trabajando en el ensayo clínico en chicos. Ya había comenzado en 7 hospitales del país cuando llegó la pandemia y lamentablemente hubo que frenar. Pero ya lo conocíamos, sabíamos que era muy seguro. Imagínense que trabajamos con chicos de 1 a 10 años, a los cuales realmente la enfermedad los puede afectar o lamentablemente pueden morir. Así que veníamos trabajando muy bien con este suero y llegó pandemia, tuvimos que frenar lamentablemente. Claro, pegaron el volantazo hacia el lado del COVID. Y ahí entiendo la explicación. Pero, ¿y el suero equino, a su vez, en otras partes del mundo existe también para otras enfermedades? Sí, existe, se utiliza, hay varias empresas en el mundo que lo producen. La FDA en los últimos años aprobó varios sueros antitoxina botulínica, que es otra enfermedad, y sobre todo hay muchísima utilización en antivenenos de serpientes y de alacranes o arañas, ¿no? En nuestro país no hay tantos accidentes. Sí. La otra pregunta más, para ir hacia un punto es, ¿y el suero equino para tratar pacientes con COVID-19? ¿También existen en otras partes del mundo? ¿Lo están desarrollando? Sí. Nosotros estamos en contacto con colegas de otras partes del mundo. Tuvimos consultas de muchos lugares, de Estados Unidos también. Brasil está desarrollando un suero similar. La India está desarrollando también. Incluso el Estado está involucrado en esto. Porque, ¿qué ventajas podría tener? Es un suero policlonal, a diferencia de los anticuerpos monoclonales, pero los monoclonales son, por ejemplo, lo que le dieron a Trump apenas infectó, que son anticuerpos muy específicos que bloquean exactamente el mismo lugar del virus que nosotros bloqueamos con este suero que desarrollamos. O sea, es la parte que usa el virus para entrar a las células. Por eso se impide que el virus se replique, se traba, se bloquea para que no entre. Pero sí, conocemos varios países que lo están desarrollando. Tal vez nosotros el 9 de marzo nos reunimos con el Ministerio de Salud y ya el 9 de la noche estábamos trabajando y por eso tenemos tal vez los resultados antes que otros países. Y luego una última pregunta. Ahora que ya fue probado y aprobado, esto es como con las vacunas, ¿no? Que se llega a la vacuna, genial, pero claro, es tanta la demanda que hay que con las vacunas ahora está el problema de la fabricación, etcétera. Este suero equino que ya se está fabricando, ¿es como con las vacunas? ¿Tiene ahora un problema no sé si el término sería fabricación? Es decir, ¿ya puede estar disponible en todos lados? ¿En qué porcentaje de pacientes que lo pueden llegar a necesitar cree que les va a llegar? Nosotros creemos que podemos cubrir la necesidad del país porque, como les dije antes, no se aplica en todos los pacientes. Es solo de uso intrahospitalario, no va a estar disponible en la farmacia, no es que uno puede ir y comprarlo, sino se compra, digamos, el Ministerio de Salud, los Ministerios de Salud de las provincias, municipios u obras sociales, seguridad social. Digamos, es igual que muchos medicamentos que uno no sabe si entra en una terapia. Claro. Pero sí, en los hospitales y clínicas, ¿cree que va a estar disponible para aquellas personas que lo pueden necesitar? Ah, bueno, increíble. ¿Y esto desde ahora o desde la semana que viene o un mes? ¿Cuánto tiempo necesitan? No. Está empezando la distribución. Nosotros ya tenemos alrededor de 60.000 viales disponibles antes de fin de mes y ya se está empezando a entregar en estos días a digamos, los primeros provincias que lo solicitaron, así que disponible está. Eso representa entre 12.000 y 15.000 tratamientos porque depende del peso de la persona, se usan entre 4, 5 o 6 viales. Pero como no se usa en todas las personas, es un criterio médico, hay un lineamiento de quiénes son los pacientes que se podrían beneficiar. Sí, creemos que sí, 60.000 viales por mes y después se va a aumentar
la producción podría abastecer, digamos, la necesidad para ir frenando, clarísimo. digamos, sobre todo los pacientes que empiezan a ser graves, ¿no? Evitar que entren en una terapia intensiva. Es una excelente noticia en el marco de una pandemia, por supuesto. Le agradecemos mucho su tiempo, su trabajo, bueno, el de toda la gente que participó en este proyecto, que sabemos que son muchos más de los que estaban en Inmunova. Una última consulta, Linus, si no me muero en este momento. ¿El origen de su nombre, de dónde vino? Es latín antiguo. Digamos, ¿Mirá? A mis padres, hay que entrevistarlos a mis padres. Claro, sí. Pero de sus padres, ¿de qué nacionalidad son? Para usar mi madre latín. Es valenciana, sí, y mi padre es de Berlín. Mire usted. Bueno, está bien. Y llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, le ponemos nombre latino. De latín, mejor dicho, no latino. Un científico, Linus Pauling, digamos, que fue famoso en su momento, ganó 2 premios Nobel, uno por la paz y otro por química, y se ve que no marcado al premio Nobel, pero bueno, por lo menos para la le marcó el destino. Clarísimo, Linus, gracias por su tiempo. Muy amable. Un gusto. Bueno, nosotros vamos a hablar de ahora de otra cuestión un poco más terrenal, tan terrenal que tiene que ver con la cosecha y la siembra, que es la exportación de maíz. Contábamos más temprano que el ministro de